¿Qué tal, comunidad de relatos de horror? Espero estén pasando una excelente semana. En esta ocasión viajaremos a una mina abandonada, con una historia que ha sido sellada por el tiempo, pero que sigue viva en los ecos de aquellos que la vivieron en su momento. Siéntanse cómodos y bienvenidos. Los ecos de la mina, basado en una experiencia anónima. Mi abuelo nunca fue uno de esos hombres que compartían historias. Era callado, reservado, con una mirada que había visto más de lo que alguna vez quiso contarnos. Vivió toda su vida en Zacatecas trabajando como ingeniero en minas, pero siempre guardó silencio sobre una en particular. Solo una vez lo hablé escuchar de ella, y fue cuando ya era muy grande. Fue en medio de una tarde lluviosa que me contó sobre esta mina. Un lugar que dejó marcado su corazón y su mente para siempre. Era más o menos el año de 1943. Era plena Segunda Guerra Mundial. Y aunque México no estaba en los campos de batalla, nuestras minas y nuestros campos estaban en funcionamiento total para suministrar materiales a los aliados. Mi abuelo, por ese entonces un joven ingeniero ansioso por probarse en el campo, fue asignado a la tarea de reabrir una vieja mina. Un sitio que había estado cerrado desde los tiempos de la Revolución Mexicana a causa de una serie de accidentes inexplicables. La mina se encontraba en lo profundo de las montañas a varios kilómetros del pueblo más cercano. No había carreteras directas, solo un camino sinuoso que ascendía por las colinas hasta llegar a su entrada. Era un lugar apartado, tan aislado que el viento parecía arrastrar consigo los murmullos de viejas leyendas. Al principio me emocionaba la idea de trabajar en un lugar como ese, me confesó el abuelo. Pensaba que reabrir una mina olvidada sería el inicio de algo grande, algo que pondría mi nombre en boca de otros ingenieros. Pero esta mina no era como cualquier otro lugar. Al llegar con su equipo, un grupo de mineros y trabajadores veteranos notaron que el lugar parecía abandonado en el peor momento, como si la mina hubiera sido sellada con una prisa casi desesperada. Los túneles, que en otro tiempo habían sido prolijos y seguros, estaban ahora llenos de escombros, bloqueados por piedras que no parecían haber caído de manera natural. Era como si alguien hubiera querido encerrar algo ahí dentro, dijo mi abuelo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Al tercer día de trabajo comenzaron a escuchar los rumores de otros hombres. Pedro, uno de los mineros más experimentados, fue el primero en hablar. Anoche escuché algo raro allá abajo, dijo mientras compartía un cigarrillo con los demás. ¿Raro?, le preguntó mi abuelo. ¿Qué tipo de raro? Era como un lamento, fíjese. Pedro se frotó el cuello como si le costara recordar. Primero pensé que eran los muchachos bromeando, pero entonces lo escuché nuevamente, ahora más profundo, como si viniera de la roca misma. Al principio nadie le creyó. Las minas son lugares llenos de ruidos extraños. El crujir de la tierra moviéndose, los ecos que se filtran en los túneles, el constante goteo de agua en las profundidades. No era raro que los hombres escucharan cosas que no estaban ahí, pero Pedro estaba convencido, y no fue el único. Los días siguientes, otros mineros comenzaron a decir que también escuchaban voces. Al principio eran solamente susurros como el viento deslizándose por las grietas en la roca. Pero luego las voces se hicieron más claras y más definidas. Eran voces humanas, o al menos eso era lo que creían. Voces que lloraban y gritaban, voces que suplicaban por algo que nadie lograba entender. Mi abuelo, un hombre práctico y escéptico, desestimó aquellos rumores durante bastante tiempo. Pensé que eran solamente los nervios de estar en una mina vieja y en ruinas, o tal vez el cansancio, me dijo con unos ojos entrecerrados por los recuerdos. Créeme, mi hijo, que nunca fue un hombre en creer en fantasmas. Pero incluso él mismo no pudo ignorar lo que pasó después. Una tarde, cuando el equipo se adentraba más profundamente en la mina, uno de los túneles colapsó repentinamente atrapando a varios hombres. Las rocas cayeron sin previo aviso, aplastando las vigas del soporte y bloqueando la salida.
Los mineros que lograron escapar decían que justo antes del derrumbe escucharon los gritos de auxilio de aquellos atrapados. Pero algo más los estaba siguiendo. Eran voces que no pertenecían a los hombres que quedaron bajo las piedras. A pesar del peligro, mi abuelo y un grupo reducido decidieron intentar rescatar a los atrapados. Trabajaron durante horas para dejar los escombros, pero cada vez que quitaban una piedra parecía que algo se movía detrás de las paredes, algo que aparentemente no era humano. Finalmente lograron abrir un pequeño hueco encontrando solo silencio. Los mineros atrapados nunca respondieron, y sus cuerpos tampoco fueron encontrados. Era como si se los hubiera tragado la misma tierra. Después de eso, los hombres comenzaron a hablar más abiertamente. Me contó mi abuelo que decían que la mina estaba maldita, que los espíritus de los hombres que murieron durante la revolución, aquellos que habían trabajado ahí, todavía rondaban los túneles. Pero no solamente era eso, también había algo más. Con el paso de los días, el miedo se extendió entre los trabajadores. Algunos empezaron a ver cosas, sombras que se movían por el rabillo del ojo, figuras que aparecían en las esquinas oscuras de los túneles y desaparecían antes de que pudieran ser reconocidas. Las herramientas desaparecían sin explicación, y las lámparas de aceite parpadeaban. Estas lanzaban sombras largas que parecían moverse por sí solas. Una noche, uno de los mineros, un joven llamado José, fue encontrado temblando junto a la entrada de la mina. Sus ojos estaban desorbitados y su piel pálida como la cera. Lo vi, lo vi, lo vi, balbuceaba una y otra vez. Está allá abajo, él no está solo. Mi abuelo, aunque no creyera del todo en aquellas historias, sabía que algo estaba afectando a sus hombres. Intentó tranquilizarlos diciéndoles que los ecos que escuchaban eran producto de los túneles y las paredes de la mina. Pero incluso él comenzó a dudar cuando una noche, mientras revisaba los planos en su tienda, alcanzó a escuchar un grito. Pero no era un grito cualquiera, era un grito lleno de dolor, un sonido que parecía venir desde las entrañas de la tierra. Corrimos hacia la entrada de la mina, dijo mi abuelo, pero no encontramos a nadie. Sin embargo, ese grito, créeme, hijo, que lo sigo escuchando en mis sueños. Mi abuelo decidió no entrar más en la mina de noche. Sabía que algo más estaba ocurriendo, algo que simplemente no tenía lógica. Pero el trabajo debía de continuar. Aún había órdenes de sacar minerales de la mina y no había tiempo para supersticiones. Sin embargo, la tensión seguía creciendo. Los hombres empezaron a abandonarlo y algunos decían que veían figuras vestidas con ropas antiguas caminando los túneles, como si los muertos estuvieran volviendo a reclamar su lugar. Y aunque yo nunca vi esas figuras, me dijo mi abuelo que el aire dentro cambió. Ya no era una simple mina, que se sentía como un lugar que debía ser dejado en paz, como si el tiempo y la tierra quisieran enterrarlo para siempre. Las autoridades que habían encargado la reapertura de la mina no querían escuchar excusas, y mucho menos historias de fantasmas. Lo único que necesitaban era el mineral y lo más rápido posible. Los mineros, aunque asustados, seguían adelante, algunos por necesidad y otros por orgullo. Sin embargo, la sensación de que algo se echaba a las profundidades nunca desaparecía. Una noche, Pedro, el primer minero que había escuchado las voces, desapareció. Nadie lo vio salir por los túneles, y su lámpara fue encontrada apagada junto a una pila de herramientas en uno de los niveles más profundos. Mi abuelo organizó una búsqueda de inmediato, pero después de horas recorrió los túneles llamando su nombre, pero no encontraron rastros de éste. Era como si se lo hubiera tragado la tierra, igual que lo que pasó con los mineros de aquel derrumbe. Al día siguiente, más hombres se negaron a seguir trabajando. Los pocos que quedaban empezaron a mostrar signos de agotamiento, no solamente físico, sino también mental. Algunos hablaban entre ellos, susurrando que Pedro había sido llevado por los espíritus que rondaban la mina, que las voces que escuchaban no eran meros ecos, sino las almas perdidas de los mineros muertos durante la revolución.
Mi abuelo, en un intento desesperado por mantener el control, reunió a todos los hombres que quedaban y les habló con firmeza. Escuchen, muchachos, él dijo, esta mina es antigua, y sí puede tener su historia, pero esas voces que están escuchando no son más que el eco de los túneles. Es el viento que pasa por las grietas. Pedro, bueno, estoy seguro que simplemente se perdió. Encontraremos la manera de recuperarlo, pero necesitamos mantener la calma. Si dejamos que el miedo nos controle, estamos perdidos. Algunos hombres asintieron, aunque sus miradas vacilantes delataban que no estaban del todo convencidos. Pero otros no pudieron más. Un grupo de 5 mineros empacó sus pertenencias y abandonó el campamento esa misma tarde. Caminaron de vuelta al pueblo más cercano sin mirar atrás. Mi abuelo estaba decidido a no dejar que el miedo lo venciera. Sabía que si la situación continuaba de esa manera, pronto estaría obligado a abandonar el proyecto, lo cual sería una mancha en su carrera. Y su mente, los gritos, las sombras no podía ser más que simples coincidencias, productos del agotamiento colectivo. Pero lo que no esperaba es que esa misma noche todo cambió. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando mi abuelo, que estaba revisando los planos de la mina en su tienda, escuchó pasos en el exterior. Al principio pensó que se trataba de uno de los hombres que había salido a hacer sus necesidades, pero los pasos eran pesados, como si alguien estuviera arrastrando los pies por la tierra. Intrigado y algo inquieto, salió de la tienda. Lo que vio lo dejó helado. A lo lejos, justo en la entrada de la mina, vio una figura. Era una silueta humana, eso era evidente. Pero algo en su postura y en la forma en la cual se estaba moviendo lo puso en alerta inmediatamente. Llevaba un sombrero grande de ala ancha. Y aunque la oscuridad no le permitía distinguir muchos detalles, mi abuelo sabía que no era uno de los suyos. La figura se quedó ahí inmóvil observando la entrada de la mina. Luego, como si supiera que mi abuelo lo estaba viendo, giró lentamente su cabeza hacia él. ¿Quién está ahí?, gritó mi abuelo con la voz firme, pero el miedo creciendo en su pecho. La figura no respondió. Simplemente lo miró por unos segundos más antes de desvanecerse en la penumbra, como si nunca hubiera estado ahí. Mi abuelo, aún en estado de shock, corrió hacia la entrada de la mina. Pero no había nadie ni nada. Ni huellas, ni rastros, ni indicios de que alguien hubiera estado ahí parado. Esa noche no pudo dormir. Sabía que lo que había visto no era normal, y que algo más oscuro estaba ocurriendo en la mina, pero no estaba dispuesto a admitirlo ni ante sí mismo. A la mañana siguiente las cosas se tornaron todavía más siniestras. Algunos de los hombres que aún permanecían en el campamento despertaron con moretones en los brazos y en las piernas. No recordaban haberse caído o haberse golpeado durante el trabajo. Y lo más inquietante eran que los moretones tenían formas extrañas, como si hubieran sido causados por manos invisibles. Uno de los mineros, un joven llamado Rafael, afirmó que durante la noche sintió que alguien lo estaba arrastrando fuera de su cama, pero cuando abrió los ojos no había nadie ahí. Mi abuelo, aunque aterrado, sabía que no podía permitir que el pánico se apoderara de todos. Decidió organizar una última expedición hacia los túneles más profundos, todo con la esperanza de que algo, cualquier cosa, pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Quizás encontraría a Pedro, o tal vez descubriría que la mina estaba más inestable de lo que había pensado, y que los extraños fenómenos no eran más que el resultado de fallos estructurales. Se formó un pequeño grupo de 4 hombres. Mi abuelo estaba incluido entre ellos y entraron en la mina al mediodía. La atmósfera en los túneles era sofocante. El aire estaba denso, cargado de un olor extraño, como si la tierra húmeda estuviera mezclada con algo más que no podían identificar. Mientras descendía más y más profundo, las lámparas de aceite proyectaban sombras que parecían moverse por sí solas, y los ecos de los propios pasos resonaban con una intensidad casi sobrenatural. Llegaron al lugar donde Pedro había sido visto por última vez, en uno de los túneles más antiguos y angostos de la mina. Mi abuelo revisaba los planos mientras los demás exploraban los alrededores, y entonces lo escucharon.
Era un gemido, un lamento que venía de algún lugar más allá de las paredes. Los hombres se miraron entre sí y el terror se reflejó en sus rostros. Nadie se atrevía a hablar, pero sabían que no era un eco normal. Era el mismo sonido que Pedro había descrito días atrás, el mismo sonido que había atormentado a los mineros. Mi abuelo, en un acto de valentía o quizás de desesperación, decidió que no podía dar marcha atrás. Ordenó a los hombres continuar cavando más profundo. Debían descubrir qué había detrás de esas paredes. Trabajaron durante horas y el aire se volvió cada vez más pesado. A medida que los picos golpeaban las rocas, los lamentos se hicieron más fuertes. Eran más cercanos, como si estuvieran a punto de romper una barrera que separaba su mundo de otro. Y entonces ocurrió. Y entonces el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar, como si algo enorme se moviera debajo de ellos. Los hombres dejaron caer las herramientas retrocediendo con miedo. «Ya basta», gritó uno de los mineros. «Tenemos que salir de aquí inmediatamente». Pero mi abuelo se quedó quieto mirando las grietas que comenzaban a aparecer en las paredes. Fue en ese momento cuando lo entendió. No estaban solos en la mina. Algo o alguien los estaba observando desde el otro lado. Algo que no parecía pertenecer a este mundo. Y justo cuando iban a salir corriendo, las luces apagaron de golpe. Cuando las luces de las lámparas de aceite se apagaron, el pánico se apoderó de los hombres. El silencio fue roto por el eco de sus gritos mientras trataban de encender de nuevo las lámparas. Pero todo era inútil. Mi abuelo, con el corazón latiéndole en los oídos, trató de mantener la calma. Pero en medio de la oscuridad total era complicado no dejarse ser arrastrado por el terror. Podía escuchar el susurro del viento a través de los túneles, pero ese sonido se mezclaba con algo más. Algo se estaba moviendo lentamente alrededor de ellos. Mi abuelo, siendo un hombre pragmático, trató de convencerse de que solamente era su mente. Ordenó que se calmara, aunque su propia voz traicionaba su miedo. «Nos vamos a mover lentamente todos juntos. No nos separemos». Pero las palabras de mi abuelo eran solamente eso, palabras. Sabía que no tenía el control sobre lo que estaba ocurriendo. El miedo había tomado el control y aunque intentaba mantener a los demás hombres unidos, la desesperación era más fuerte. Con pasos torpes y temblorosos comenzaron a avanzar por el túnel. Las paredes de la mina parecían cerrarse a su alrededor, como si estuvieran siendo empujados hacia las profundidades. Era lo contrario a salir por un camino de regreso a la superficie. Todo estaba en silencio, salvo por los jadeos asustados de los mineros y los crujidos de sus botas contra la tierra. Y entonces de la nada volvió a ocurrir. El gemido, ese lamento que había resonado en las entrañas de la mina, surgió nuevamente, esta vez más fuerte y más cercano. Era como si las paredes estuvieran gritando y como si el dolor de las almas atrapadas en la tierra quisieran salir a la superficie. Los hombres se detuvieron en seco. Nadie osaba dar un paso más. Podían sentir como algo los estaba observando desde las sombras. «¿Qué es eso?», murmuró Rafael con los ojos abiertos como platos. «Eso no es humano». «No lo sé», susurró mi abuelo con la respiración agitada. «Pero no nos vamos a quedar para averiguarlo». Mi abuelo, que nunca había creído en lo sobrenatural, sentía ahora que el terror que envolvía el lugar era algo mucho más antiguo. Algo más allá de un rumor o una leyenda que hubiera escuchado. Con el cuerpo tenso dio la orden de continuar. Los hombres comenzaron a caminar nuevamente, aunque sabían que no estaban solos. Mientras avanzaban por el túnel, las sombras parecían alargarse, como si la oscuridad misma estuviera viva. Cada sonido, cada eco hacía que el miedo se apoderara de ellos con más fuerza. «Que escuchen», dijo uno de los mineros señalándose la profundidad del túnel. «Ahí está otra vez». Todos se quedaron en silencio, y entonces lo escucharon. No era solo un lamento esta vez, eran muchos. Voces entrelazadas, gritos de desesperación que se mezclaban con susurros, como si las almas de aquellos muertos ahí estuvieran tratando de comunicarse con ellos. «Esto no es normal», murmuró Rafael, incapaz de contener su terror.
Mi abuelo, aunque también estaba asustado, sabía que no podía quedarse ahí. Tenía que salir de la mina y rápido. Pero mientras avanzando algo cambió. Las paredes del túnel comenzaron a crujir como si la mina misma estuviera viva. Pedazos de piedra y tierra cayeron del techo, y de pronto el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. «Cuidado», gritó mi abuelo, pero fue demasiado tarde. El suelo se desmoronó debajo de uno de los mineros y en un abrir y cerrar de ojos fue tragado por la tierra. Los demás solamente pudieron alcanzar a observar con la poca luz que apenas tenían. Su grito ahogado resonó por todo el túnel, antes de quedar en completo silencio. «Dios mío», gritó uno de los hombres retrocediendo con los ojos desorbitados. «Nos va a matar a todos». Mi abuelo, con el corazón en la garganta, trató de calmar a los que quedaban, pero era evidente que el pánico se estaba apoderando de todos. No sabían qué hacer y no sabían a dónde ir. La mina parecía estar viva, como si los estuviera devorando lentamente. Fue en ese momento cuando mi abuelo escuchó algo que nunca va a olvidar. «Fuera de aquí», susurró una voz claramente audible en medio del caos. No era la voz de uno de los hombres, era algo más. Se quedó congelado y miró a su alrededor, pero no podía ver a nadie. A pesar de la oscuridad, podía sentir que esa voz provenía de las paredes, como si el mismo túnel les estuviera hablando. Y no era un susurro amable, eso estaba claro. Era más una advertencia. «¿Escucharon eso?», preguntó con la voz apenas controlada. «Lo escuché», dijo Rafael pálido como un fantasma. «Nos está diciendo que nos vayamos». Los hombres aterrados comenzaron a retroceder, queriendo escapar de lo que fuera que se ocultaba en la mina. Pero cada vez que daban un paso, el eco de la voz resonaba más fuerte. «Fuera de aquí», decía cada vez más insistente y cada vez más fuerte. «Tenemos que salir», gritó uno de los mineros ya sin control sobre sí mismo. «Vamos a morir aquí». Pero la mina no le daba tregua. Los túneles de alguna manera comenzaron a cerrarse a su alrededor. Las rocas caían desde el techo y el aire se hacía más denso, más difícil de respirar. La sensación de que algo los estaba observando desde las sombras se volvió insoportable. Mi abuelo, consciente de que no tenía otra opción, gritó por encima del ruido del derrumbe: «Corran, corran lo más rápido que puedan». Y así lo hicieron. No miraron atrás y no se detuvieron a pensar. Solo corrieron como pudieron, con el miedo apretándoles el pecho, con la certeza de que algo los estaba siguiendo en la oscuridad, algo que no podían ver pero que podían sentir muy cerca. Las voces, los gritos, los susurros, todo se mezclaba en una cacofonía aterradora que los impulsaba a seguir adelante. Mi abuelo no sabía cómo, pero logró mantenerse a la cabeza del grupo, guiando a los demás hacia la salida de la mina. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a la entrada. La luz del día, tenue pero real, les dio un breve respiro. Pero no fue hasta que todos cruzaron el umbral hasta que el ruido paró. Las voces, los gritos, todo desapareció tan pronto como pusieron un pie fuera de la mina. Jadeando, con el corazón a punto de estallar, mi abuelo se dio la vuelta para mirar la entrada. Allí en el umbral de las sombras vio algo. Una figura oscura, inmóvil, que los estaba mirando desde el interior. Pero cuando parpadeó ya no estaba más. Los pocos hombres que quedaron de esa expedición sabían que no podían volver. Habían despertado algo en las profundidades de la tierra, algo que nunca debió haber sido perturbado. «Sellamos la mina ese mismo día», me dijo con la voz baja. «No podíamos dejar que nadie más entrara ahí». Después de sellar la entrada a la mina, mi abuelo supo que aquello no había terminado. Aunque los pocos mineros que quedaban en el campamento se sintieron aliviados de haber escapado de las profundidades, ninguno de ellos podía olvidar lo que había pasado en esos túneles oscuros. Mi abuelo me confesó que durante semanas después de salir de la mina tuvo pesadillas recurrentes. En ellas se veía de nuevo en las galerías, pero esta vez estaba solo y las voces, esos susurros desesperados, lo estaban llamando desde todas las direcciones. El miedo persistió e incluso fuera de la mina. Los hombres que lograron salir comenzaron a enfermar. Rafael, el joven minero que había gritado sobre ver algo que no era humano,
Cayó en un estado febril. Decía que cada vez que cerraba los ojos veía las sombras acercándose. Escuchaba los lamentos de aquellos atrapados bajo la tierra y sentía el frío de algo que rozaba su piel. Aunque esto no lo podía ver, su condición se fue deteriorando rápidamente y en menos de una semana su familia decidió llevarlo de vuelta a su pueblo. Nunca más se supo de él. Nunca volvimos a hablar de Rafael, me dijo mi abuelo con los ojos apagados por la tristeza. Ninguno de nosotros se atrevió a preguntar qué fue de él, y sus compañeros no querían saber la respuesta. Los pocos hombres que quedaban después de sellar la mina se dispersaron. Algunos volvieron a sus casas, otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Mi abuelo, con la responsabilidad de informar a sus superiores, se enfrentó a una tarea imposible. Sabía que no podía contar la verdad, que nadie le creería si hablaba de las voces, de las sombras y de los gritos. Redactó un informe escueto explicando que la mina no era segura, que los derrumbes eran constantes y hacían imposible su reapertura. Las autoridades aceptaron su informe sin demasiadas preguntas, pero en el pueblo las historias comenzaron a circular. Las personas decían que desde la reapertura de aquella mina, las noches se habían vuelto más inquietantes. Algunos campesinos afirmaban haber visto luces extrañas en lo alto de la montaña, justo donde se encontraba la entrada sellada de la mina. Otros hablaban de gritos y lamentos que el viento arrastraba hasta el valle. Las leyendas sobre la mina maldita que había estado adormecida desde los tiempos de la revolución prácticamente habían revivido con más fuerza. Una semana después de que todo había terminado, mi abuelo decidió volver al pueblo cercano a la mina para recoger algunas pertenencias que había dejado atrás en el campamento. A pesar de todo, sentía una curiosidad inquietante, como si algo lo empujara a volver a ese lugar, aunque fuera por una última vez. Cuando llegó, notó que el lugar estaba completamente desierto. Las pocas chozas y cabañas que habían cerca del campamento estaban vacías. Los habitantes se habían ido, y no había señales de vida en kilómetros. El aire se sentía denso, cargado de una extraña electricidad. Aunque la luz del sol iluminaba el lugar, mi abuelo sintió el peso de las sombras pareciendo acechar incluso en pleno día. Cuando se acercó a la entrada sellada de la mina, notó algo extraño. El sello que había colocado en la entrada estaba intacto, pero la tierra a su alrededor parecía haber sido removida recientemente, como si alguien o algo hubiera intentado abrirlo desde dentro. Su primer instinto fue marcharse y abandonar ese lugar de una vez por todas, pero algo lo detuvo. El viento comenzó a soplar con más fuerza y frío, y en él, entre los ecos de la montaña, mi abuelo escuchó un susurro familiar. ¡Ayúdanos! Se detuvo en seco y el corazón le latía con fuerza en su pecho. No podía ser posible. No podía estar escuchando eso otra vez, no después de todo lo que había vivido ahí dentro. Pero el susurro volvió ahora más claro que nunca. ¡Ayúdanos! ¡Estamos atrapados! Mi abuelo retrocedió sin poder apartar la mirada de la entrada sellada. Sabía que no había nadie dentro de la mina, que todos los que habían quedado atrapados durante el derrumbe estaban muertos, y sin embargo las voces seguían ahí presentes, como si las almas de los que perecieron nunca hubieran encontrado descanso. Ese fue el último día que volví a la mina, me dijo con una mezcla de alivio y tristeza en su voz. Después de eso, juré no poner un pie más cerca de ese lugar. Lo que sea que hubiera ahí, lo que fuera que despertamos, no debería ser molestado nuevamente. Años más tarde, cuando mi abuelo ya no podía trabajar y pasó sus últimos días en casa, siempre mantenía la ventana abierta hacia las montañas. Era como si quisiera vigilar el lugar, asegurarse que las sombras de la mina no lo siguieran hasta su retiro. Pero yo sé por qué él me lo dijo. Me dijo que las sombras nunca se fueron del todo. En sus últimos días comenzó a hablar de nuevo de las voces. Decía que las escuchaba en sus sueños, que los gritos de los hombres que quedaron atrapados bajo la roca seguían llamándolo. El resto de la familia se sacaba de onda con esto, porque era algo que no había contado a nadie más. Mi abuelo
Mi abuelo, un hombre racional y fuerte, nunca dejó de creer que algo sobrenatural habitaba en esa mina. Hay cosas, me dijo en su lecho de muerte, que no podemos entender. Y esa mina es una de ellas. Creo que no solamente era una mina, era un lugar donde el tiempo, la muerte y la oscuridad se encontraron, y nosotros lo despertamos de alguna manera. Tras la muerte de mi abuelo, investigué sobre esta mina. Encontré referencias vagas en los archivos locales, pero nada concreto. Era como si la historia de este lugar hubiera sido borrada, tal vez intencionalmente por aquellos que conocían la verdad. Las pocas personas mayores que todavía vivían cerca del área hablaban de la mina en susurros, como si el simple hecho de mencionarla fuera suficiente para traer la maldición de vuelta. Finalmente decidí dejar de investigar. Sentí que cuanto más profundizaba, más cerca estaba de descubrir algo que sinceramente no quería saber. Hay cosas que nunca deberían ser despertadas, y aquella mina es una de ellas.